Hoy vamos a platicar de 3 capacidades importantes que debemos de considerar si estamos en la búsqueda de empleo o bien si estamos en un nuevo trabajo. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en su canal Antonio B. Logística. Y bueno amigos, actualmente pues estamos viendo que tenemos cambios en este nuevo proceso en la búsqueda de trabajo. En esta nueva realidad que todo se está manejando a distancia, pues debemos de demostrar todas nuestras habilidades y nuestras capacidades al momento de esta entrevista de trabajo. Ya una vez estando incorporados en estas compañías, pues también es donde debemos de tomar realmente importancia de llevar a cabo estas características, estas capacidades, o momento de desenvolvernos en una compañía. ¿Ok? Estos procesos pues cada vez están siendo más complejos, sobre todo al momento que nosotros pues enviamos nuestra solicitud de trabajo y también en el momento que ya vamos a estar en él, puesto que todo lo vamos a estar manejando a distancia. He observado mucho, sobre todo en esta red social que es para profesionistas, en la cual utilizamos para encontrar clientes, proveedores, para promover nuestros servicios, para encontrar empleo y también para obtener contactos y hacer todo este trabajo de networking. Esta red social también nos da un panorama de qué es lo que está pasando actualmente, en el cual se habla mucho de un tema muy importante que es la cordialidad al momento de nosotros ir a pedir trabajo a determinada empresa cuando mandamos nuestro currículum y también se habla mucho de cuánto tiempo se están llevando los procesos. ¿Ok? Hay una parte muy importante que es lo que sucedía antes de todo este tema que estamos viviendo, que es la pandemia, y del por qué estos procesos de selección ahora son más largos. Antes de todo esto, y les doy mi opinión, sobre todo por la experiencia que he tenido al contratar gente. En su momento entrevisté personal en 2 de las compañías que estuve trabajando, en la cual pues muchas veces apostamos por el perfil en el cual sentimos esa empatía y vemos que esa persona pues va a aportar mucho en el puesto, más que en los conocimientos, y sobre todo por el tema de dar la oportunidad, formar a la persona, etcétera. ¿Ok? Ya en el momento que estamos en el campo de acción, nos topamos muchas veces con temas de actitud al momento de trabajar. No quieren hacer horarios posteriores a la hora de salida, por ejemplo. O bien si estas personas pues realmente no tienen esa química con los clientes, etcétera. Nos enfrentábamos mucho a esta realidad, y más que estábamos hablando que la contratación era presencial. Percibías a la persona y aparte veías su resumen o su currículum, en el cual pues desafortunadamente nos topábamos muchas veces con las mentiras, sobre todo en las áreas que son clave, como en las áreas comerciales, las áreas en donde se utilizan para la búsqueda de proveedores, todas estas áreas que implica generar. Es por ello que hoy en día los procesos pues son un tanto más largos. No tenemos esta parte presencial donde, bueno, hacemos un sinfín, o sea, hacen un sinfín de preguntas, y sobre todo se tiene esa percepción completa de la personalidad y si la persona va a funcionar en el puesto. ¿Ok? En esta red social se habla mucho o se reclama mucho a la parte de los reclutadores, a la parte de las empresas, pero también nos debemos de cuestionar nosotros como empleados o como futuros empleados qué cambios estamos dispuestos a realizar. Considero que lo que estamos viviendo el día de hoy realmente nos debe hacer reflexionar y pensar de qué manera estuvimos trabajando anteriormente y qué es la parte que debemos de mejorar o en qué rubros nos debemos de preparar más. ¿Ok? Y sobre todo hay un tema que
hay un tema muy importante que es entender la función de cada una de las partes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se habla mucho, el reclutador, no tengo respuesta del reclutador, el reclutador no me da un feedback. Hoy en día tenemos una realidad que la gente que estamos buscando empleos, pues somos realmente un número muy alto. Quiero pensar que la cantidad de trabajo que tienen en este momento los reclutadores, pues es un tema un tanto complicado por el volumen de gente y de solicitudes que les están llegando al momento que ellos están solicitando una vacante. Estas personas a su vez pues tienen una parte que los está presionando, que es el usuario, la parte que está solicitando la vacante. Esta persona pues debe de cubrir el área en la cual la persona pues debe de incorporarse de manera rápida, sobre todo por el tema que estamos viendo el día de hoy, que los números se deben de generar de manera eficiente. Este usuario a su vez tiene por arriba a un jefe, un gerente, un director, el cual pues también está exigiendo esta parte del número, sobre todo por esto que estamos viviendo el día de hoy. Es por ello que en mi conclusión les quiero hablar de estos 3 puntos muy importantes y sobre todo invitarlos a que hagamos esta reflexión de qué es o cómo estábamos trabajando anteriormente. Hoy debemos de hacerlo diferente por esta nueva realidad. Y de estas capacidades quiero iniciar con una y que considero que es la más importante hoy en día, es la empatía. Yo creo que desde el punto en el cual estamos en la búsqueda de empleo podemos demostrar esto hacia las personas que nos están reclutando y una vez que estamos trabajando en la compañía, pues realmente tener esta actitud para poder realizar las tareas que se nos están asignando. Entiendo que muchas veces pues, tenemos que pasar una curva de aprendizaje, pero esto nos trae también la segunda capacidad que debemos de tener y es la colaboración con nuestros compañeros de trabajo. Independientemente de que sea una labor independiente a nuestras tareas, es tener esta parte para poder colaborar y sacar adelante el trabajo entre la gente que estamos. Hoy en día, pues muchas de las compañías, pues el número de personal es muy reducido. Y la tercera es la creatividad. Es qué nosotros vamos a aportar, qué nosotros vamos a innovar en nuestra área de trabajo. Además de que estamos haciéndolo de manera eficiente. Yo creo que la eficiencia debe estar acompañada muchas veces de la creatividad y la organización también es otra característica muy importante que bueno, aquí no la menciono, pero también esta nos puede llevar a que después demos el paso a innovar, a realmente aportar algo diferente a la empresa. Esta opinión que estoy compartiendo lo hago desde la trinchera de las personas que estamos buscando trabajo, de las personas que estamos tratando de hacer cosas diferentes. Yo igual a las personas que estamos realizando esta búsqueda, pues también hacerles la invitación a que podamos adquirir nuevos conocimientos desde nuestros hogares, para que nosotros podamos cooperar o podamos aportar algo diferente en nuestro nuevo empleo o bien generar nuestro propio trabajo. Muchas gracias, les quiero agradecer por estar en mi canal. No se olviden de suscribirse, darle clic a la campanita y su like. Estaré viendo todos sus comentarios, apóyenme con ello. Muchas gracias.